Ese test era la otra semana, ¿cierto? Sí. Jóvenes, muy buenos días. Empezamos la clase el día de hoy día 2 de julio. Como habla Juan, tenemos la próxima semana test. Recuerden que este test corresponde a progresión geométrica y aritmética. El día de hoy vamos a trabajar trigonometría. Voy a colocar esto. Y aquí voy a dejar el chat acá. Acá y el chat acá. Matías, no entra trigonometría. Ahí está. Entonces, trigonometría. Perfecto. Bueno, trigonometría es el estudio de la relación de un triángulo en sus lados. Este estudio lo partieron los griegos. Y la palabra trigonometría viene de esta explicación. Tri, que significa tres, gonom, ángulo, y metría, medida. Entonces, es la medida de los tres ángulos. Hay algo que aquí se ocupa bastante, que no se menciona, pero ustedes ya deberían conocer, que son las semejanzas de triángulos. ¿Han escuchado eso? ¿Cuándo dos triángulos son semejantes y bajo qué criterios? Cuando sus lados son iguales o dos de sus ángulos son iguales. Correcto. Eso es el criterio ángulo-ángulo o el criterio lado-lado-lado. Muy bien. Bueno, cuando se habla de semejanza de triángulos, cuando sus lados son proporcionales y los ángulos internos son todos iguales. Y así, al ser proporcional, siempre se va a tener una relación entre un lado y otro. Entonces, este hecho sirvió para formar la trigonometría porque en triángulos rectángulos que tengan igual un ángulo aparte del de 90 grados, evidentemente, se sabe que los lados son proporcionales. Pero voy a ver un poco esto porque se me está secando la garganta. Pero antes de comenzar, tenemos que ver todo lo que es la parte teórica. Y lo primero es medir un ángulo o cómo vamos a trabajar un ángulo. Cuándo va a ser su posición normal, cómo lo vamos a medir cuando es positivo, cómo lo vamos a medir cuando es negativo. Lo primero, un ángulo se toma de posición normal, o sea, como lo vamos a medir de esa forma, cuando es medido desde el eje X en sentido antihorario. Por ejemplo, acá se ve, voy a poner una manito mejor. Aquí está. Supongamos que aquí está el sistema cartesiano, es de aquí, del punto vértice o centro hacia el lado derecho, es el eje X. Entonces, un ángulo se va a medir positivo cuando va en sentido antihorario y se va a medir negativo cuando va en sentido horario. Y aquí hay que hacer una distinción. Por lo general, el frío me está haciendo bostezar mucho. Por lo general, cuando se habla de un ángulo, este ángulo es entre 0 y 180. El ángulo que es más grande que 180, por lo general no se toma en consideración a menos que se diga implícitamente. Por ejemplo, acá, el ángulo positivo, que es el ángulo, cuando nosotros ve esta imagen y usted le dice, ¿cuál es el ángulo? Casi el 100% de ustedes va a decir el ángulo que está acá, o sea, el que está entre estos dos rayos, y no va a tomar en consideración el que está acá, porque, insisto, por cultura de nosotros, no tomamos este ángulo más grande, a menos que explícitamente nos digan, vamos a considerar este ángulo por un caso en especial. Pero cuando se habla del ángulo, siempre es el más pequeño
o menor a 180 grados. Ahora, una consulta más básica. ¿Qué es un ángulo? A ver, nunca aprendí eso. No sé qué no aprendió. No lo leí en su momento. Que ahora tengo la otra pantalla más arriba. Así que, No era eso de las propiedades de los ángulos, o sea, de los triángulos, de semejanza. ya la semejanza, perfecto. Entonces, ¿qué es un ángulo? Jóvenes, que los veo ahí arriba. Es curioso que siempre hemos visto, o sea, siempre hemos practicado con ángulos y no sabemos el término que significa. Muy bien. No sabría definirlo. Muy bien. En particular, un ángulo es un área. Por ejemplo, en un plano, esto que está delimitado por estos dos rayos se llama ángulo y se define por una abertura, pero recuerden que el ángulo se puede medir en cualquier parte y siempre va a vivir lo mismo. O sea, si esto fuese 30 grados, mide 30 grados a esta altura o 30 grados a la altura de acá, si hubiese seguido esto hasta el infinito. O sea, hablar de un ángulo es el área que está comprendida entre dos rayos y que se le asocia un número. En particular, nosotros vamos a ocupar el sistema sexagesimal, o sea, para nosotros una vuelta entera equivale a 360 grados, que es la medida que ocupaban los griegos. Pero existen en particular tres formas de medirlo. Está el sistema radian, que se ocupa bastante para todo lo que es física. En particular ustedes los van a volver a ver cuando trabajen termodinámica, me parece que tienen ustedes. No me acuerdo si tienen termodinámica o electrodinámica. ¿Qué tienen por carrera? ¿Qué? No tengo la malla aquí. Electro parece, me dice Hugo. Pero uno de las dos tienen, o electro o termo. Y ahí ocupan todo lo que es radianes, que es simplemente que una vuelta entera equivale a 2pi. Y la medida de un radian es, para cualquier circunferencia, la distancia que se recorre por el perímetro y que sea igual a un radio. Eso que define ese lado es un radian. Y en ángulos me parece que es 57, algo. A ver, vamos a ver acá. Un radian en grados. 57,29, más o menos. Y el último sistema, como siempre, es el sistema centesimal, o también llamado francés, que también lo ocupan en Gringolandia, donde una vuelta entera son 400 grados. Puede ser, o 200, ya me entró la duda. Eso es legal. Sí, es legal. Pero, por ejemplo, nunca se ha preguntado, ¿por qué ocupamos 360 y no 380? 400, perfecto. Sí. ¿Alguien sabe por qué se ocupan 360? No, Muy bien. ¿Y cómo pueden dormir por las noches? O sea, asumo que es por el triángulo rectángulo que un lado mide 90, entonces la vuelta completa 90 por 4, 360. Pero, por ejemplo, en el sistema radian, una 90 grados son pi medios. En el centesimal, 90 grados, o sea, un ángulo recto son 100 grados. O sea, siempre se puede transformar, o sea, la abertura es siempre la misma, lo que se cambia el sistema de medida. Es como decir, usted pesa tantos kilos y si los pasa a onzas, el peso, la masa va a ser igual, pero lo que va a cambiar el sistema de medida no es. Claro. Porque antes los registros decían que el año tenía 360 días, va por ahí, un punto de referencia, así como la hora, va por ahí.
Lo que pasa es que 360 es más fácil o sea, una circunferencia es más fácil de cortar en 360 veces que en otro número. Y es por el tema del uso de regla de compás. Es bastante más sencillo hacer ese número que hacer otros números. Por ejemplo, una circunferencia es casi imposible cortarla en 5 partes iguales, solo con regla de compás. Es muy, muy complicado. Hay que hacer muchas cosas muy perfectas. Y cortarlo en cualquier número primo, por ejemplo, en 17 lados, es sufrir mucho para poder hacerlo. Entonces 360 es mucho más sencillo. Es más, si usted tuviese, por lo menos yo lo he hecho, con esos, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó. Bloc de notas, pero no es bloc de notas. Es como ese grande blanco. ¿Cómo se llama? Cuando uno siempre lo pide en el colegio. ¿Cartulina? Como una cartulina. Muy bien. Y usted toma un palito y lo ocupa como un compás y luego empieza a dividirlo con un compás más pequeño, en particular yo tengo este. Muy bueno. Es súper sencillo dividir los 360 grados, pero hacer otro número es complicadísimo. En fin, el sistema internacional a todo esto se mide en radianes. Y esto genera una talla muy buena. Durante los años 80 estaba la NASA como sistema para ir al espacio en Estados Unidos, y en Europa se estaba creando la Agencia Europea Aeroespacial, me parece que es el nombre, o algo similar, y habían decidido tirar un satélite para que orbitara la Tierra y tomara unos datos. El problema está que la Unión Europea ocupaba el sexagesimal y los gringos ocupaban el centesimal. Entonces, al sacar los cálculos, y en ese tiempo no habían computadores como de tan fácil acceso como es ahora, mandaron el cohete y el cohete, en vez de ir para un lado, se fue para otro. Y es porque los grados y todas esas cosas estaban mal calculados. Entonces, el cohete se perdió y fue una pérdida de unos cuantos millones de dólares. ¿No? ¿Puse a grabar? Sí, está grabando. Ah, ya, bueno, pues se me acuerdo. Así que se perdió mucha plata. Lo programó alguien de la UBB. Muy probablemente estaba ahí, abajo, ahí. VB Style. Todo esto ya se arregló a DK, por si acaso. Ya aparecen todos los cursos activos. Entonces, bueno, y después el sistema sexagesimal que vamos a ocupar nosotros. Para nosotros una vuelta entera o una revolución son 360 grados. Cada grado se puede volver a dividir en 60 minutos y cada minuto se puede dividir en 60 segundos. Aquí está una explicación de cómo transformar y esto, pero más que nada es regla 3 simple, así que tampoco es tan complicado. Está el sistema radian, insisto, un radian equivale a la medida de un radio por el perímetro, y esa abertura es un radian. Y acá está la fórmula que nos interesa. CO alfa y teta son cosas que vamos a ir viendo, pero para tener un sistema de equivalencia entre uno y otro, vamos a ocupar la regla 3 simple. En este caso va a estar dado así. Alfa grados equivale a teta radianes, este es que se lee teta, tanto como 180, o sea, media vuelta, equivale a pi, que es media vuelta también en radianes. Este es el sistema sexagesimal y este es el sistema radial. Esta va a ser la fórmula que vamos a ocupar para hacer el traspaso de un sistema a otro. Así que anótala por ahí, y fórmula importante.
que es, insisto, para cambiar el sistema de medida de sexagesimal a radian o de radian a sexagesimal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá hay una relación, entonces, un grado, o sea, un radian equivale a 57,17, o sea, 57,296 grados. Y esto ya expresado en minutos y segundos. Acá hay otro ejemplo, usando lo mismo, sistema 3, regla 3 simple. ¿Cuántos son 45 grados? El 45 está puesto acá. Por lo tanto, para encontrar en radianes sería este por este dividido este. Insisto, esto por la regla 3 simple. Se multiplica primero cruzado y se divide por la diagonal. Entonces, en este caso sería 45 por pi dividido 180, que es lo que está escrito acá. Y en este caso sería pi cuartos radianes. En particular acá está la tabla de relaciones más comunes, que también deberían anotarla por ahí. 360 son 2 pi, 180 pi, 90 grados pi medio, 60 grados pi tercios, 45 pi cuartos y 30 pi sextos. Y en particular a nosotros nos va a interesar todo esto de acá, porque algunos ya deberían conocer las fórmulas que vamos a ver del seno, coseno y tangente, que existe una tabla asociado a estos tres ángulos sumados, el 90 y el 0. Así que estos son los ángulos importantes para nosotros. ¿Ya? ¿Lo notaron? Muy bien. A ver, unos segunditos más. ¿What? ¿Qué pasó, Sebastián? No me acuerdo para qué se usaba el Coca Hip Hip. Coca-Cola, hip, hip. Ese es de la lado opuesto, lado adyacente. Claro, esa era, sí. Nada que ver con esto, ¿cierto? No, sí, tiene que ver, pero lo vamos a ver. O sea, no con esto, es lo que estamos viendo, sino lo que vamos a ver. Ya. En realidad yo nunca me la aprendí de esa forma porque para mí no me han gustado, nunca me han gustado mucho las mnemotecnias. Yo me acuerdo porque me dio risa la clase que me hizo la profe. Ahí se enseñó así, así como usted va a aprender esta mnemotecnia. Sí, en la Muy media. bien. Debería haber sido muy chistoso que la profesora esté diciendo coca, coca, hip, hip. Lo imagino en clase. Muy bien. De hecho, creo que casi la mayoría de los que estuvimos en esa clase no estábamos acordando solamente porque nos reímos mucho. Sí, y que me imagino enseñarlo y debe ser muy, muy chistoso. Muy bien. Entonces, y aquí llegamos a lo importante. Funciones circulares. En este curso, o sea, en esta parte, en estas 2 semanas, vamos a trabajar bastante con 2 funciones, que es la función seno y la función coseno. Aparte, tienen el problema que a mí me gusta mucho la trigonometría, por lo tanto, estas 2 semanas yo las voy a disfrutar bastante.
Aunque vamos a perder una clase por el tema del test, que es el próximo jueves, pero vamos a tratar de ver lo máximo posible de estas dos funciones. La historia. Función seno y coseno simplemente son nombres que tienen estas funciones y que están asociados a un ángulo. En particular, vamos a partir acá. Todo esto nace de la circunferencia unitaria, que es la que se ve por aquí. Aquí están los bordes, está el 1, menos 1, vamos a ver esto, ¿verdad? 1 y menos 1. Entonces, en esta circunferencia se toma un punto y se mide un ángulo desde el eje X hasta el punto. Esta abertura, recuerden que está asociado a un ángulo. Entonces, el valor del seno y el coseno van a estar asociados a la medida de en X, va a ser el coseno del ángulo asociado, y la medida en Y va a ser el seno del ángulo asociado. O sea, esto es un número que está entre 0 y 1 y que se calcula de esta forma. Por ejemplo, si yo estoy calculando 45 grados, esta altura la dejo en 45, el valor que tenga en X y el valor que tenga en Y, eso va a ser, en X va a ser el coseno de 45 y el Y va a ser el seno de 45. Algo bueno que tiene este estudio es que la circunferencia es simétrica. Entonces, si estudia algo acá, va a ser lo mismo que para acá y por acá, porque es simétrico para todos lados. Entonces, un dato que no lo hemos visto en este curso, pero ya deberían conocer de la enseñanza media, es que la circunferencia unitaria se escribe con la fórmula que aparece acá. X cuadrado más Y cuadrado es igual a 1. Y esta es la relación que tiene la circunferencia, donde, bueno, a grandes rasgos, la fórmula general de la circunferencia es X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado es igual a R cuadrado. Esta corresponde a la circunferencia que está centrada en el 0, 0 y cuyo radio es 1. Yo creo que hay que hacer un pequeño break en un rato más porque está dando mucho frío y me tengo que tomar un café. Entonces, como le estaba diciendo, entonces, para poder calcular el valor del coseno y el seno, siempre tiene que estar asociado a un valor en X y un valor en Y dentro de esta circunferencia. Dado esta estructura o de donde nace esta fórmula, la variación que tiene el valor de X es desde los dos extremos de la circunferencia unitaria, o sea, varía entre 1 y menos 1, y lo mismo ocurre con el seno, que varía entre 1 y menos 1. Ahora bien, ¿por qué la trigonometría, bajo un concepto que es tan fácil de entender? O sea, tenemos una circunferencia, la armamos un grado y calculamos los valores en X y en Y. ¿Por qué la trigonometría es tan mal vista o por qué tiene tanto sesgo? Es porque no es tan fácil calcular de manera con lápiz y papel cuánto vale los valores de, por ejemplo, coseno de 32 grados o coseno de 31,5 grados. Porque no todos podemos dibujar circunferencias perfectas, ni tampoco calcular de forma exacta esta abertura. Por lo tanto, lo que ocupamos son calculadoras que hacen este trabajo, que se basan su estudio en series. O sea, ustedes no han visto, pero por decirlo de alguna forma, son sumas, como lo que vimos en progresión geométrica y aritmética, pero de una forma más robusta, con muchas más herramientas, que usted hace una suma infinita de elementos y que convergen al valor que usted quiere. Y eso es lo que ocupa la calculadora. Evidentemente, no infinitamente, sino que hay un criterio de parada, que es si el error llega hasta tal punto, de ahí se para porque después no hay
no varía el resultado que usted quiera. ¿Ya? ¿Copiaron esto? ¿Está aquí? Dedito para arriba. Hugo y Sebastián no lo han copiado, así que cópienlo por mientras. Porque este dibujo lo vamos a volver a ver bastantes veces. ¿Es el chat? No, no hay nada más. Ya, entonces, continuamos. Valores importantes del coseno y del seno. Primero, cuando hablamos del coseno de 0, significa que primero tenemos que fijar el punto en la posición que está acá. Y el valor en coseno va a ser el valor de que tenga x en este punto, en este caso es 1. Y el valor de seno va a ser el valor de y en este punto, en este caso es 0. Entonces, el coseno de 0 es en x vale 1 y el seno de 0 es el y que vale 0. En 90 grados, que es lo que está acá, el coseno vale lo que vale x, en este caso es 0, y el seno de 90 lo que vale en y, en este caso es 1. 180 grados, el coseno de 180 vale menos 1, porque es el valor que está tomando acá, y el seno de 180 es el valor que está tomando acá, que sería 0. Y en 270 grados, que es una 3/4 de vuelta, el coseno de 270 es 0, y el seno de 270 es menos 1, que es el valor de y. Insisto, x está asociado a coseno, y el y está asociado a seno. ¿Quedó claro eso o no? Y eso es lo que está resumido acá. Entonces, para hablar de esto. ¿Se entendió? ¿Sí? Un momento. Y ahora, una nueva función que se tiene a través de seno y coseno es la función tangente, pero la función tangente se define como una división entre seno y coseno. O sea, tangente de un ángulo es igual a el seno de ese ángulo dividido por el coseno de ese ángulo. Como esto está definido como una división, esto no existirá cada vez que el coseno se hace 0. Y recordemos que el coseno se hace 0 en 90 grados y 270 grados. Y eso es la restricción que se pone acá, pero está escrito en función de radianes.
Por eso aparece el pi medios. O sea, si esto lo pasamos a sexagesimal, sería 90 más 180 por n. O sea, media vuelta, media vuelta, media vuelta, media vuelta. Y así se definen todas las puntos donde el coseno se hace cero. Y dado cómo está asociado el coseno y el seno, tanto al eje X como al eje Y, tenemos esta separación en cuadrantes. No lo había explicado esto anteriormente, pero cuando tenemos el plano cartesiano, se divide en cuadrantes, y los cuadrantes se van contando de igual forma que se toman la medida de los ángulos, o sea, de sentido antihorario y partiendo en el eje X. Entonces está el primer cuadrante, no sé si ustedes lo verán en forma de espejo, pero bueno, mucha información, pero lo voy a dejar acá mejor. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Insisto, es sentido antihorario. Entonces, gracias a eso tenemos esta relación. ¿Qué valores toma el coseno y el seno? Si es positivo o negativo. Así que esta tabla también es importante, así que pueden copiarla, o sea, cópienla ahora. ¿Ya? ¿Está anotado? Recuerden que esto tiene que estar junto al resumen de todo lo que es trigonometría. Matías ya lo tiene listo. Creo que voy a bajar la pantalla, me quedo como muy arriba, quedo como así. Daniel, Rodrigo también, está listo. Juan también. A ver, unos 2 minutitos. Hugo también. Ya, continuamos. Todas entidades no lo veo hoy día, el tiempo que tenemos, pero sí esto. Porque la vida es complicada. Aparte de la función tangente que ya se define como seno partido por coseno, existen 3 nuevas funciones que van a corresponder a los inversos multiplicativos de la seno coseno tangente. O sea, va a ser 1 partido por seno, 1 partido por coseno o 1 partido por tangente. Y esta recibe el nombre de cosecante, secante y cotangente, que como ya le había mencionado, corresponde a 1 partido por seno, 1 partido por coseno y 1 partido por tangente respectivamente. Ojo, estas funciones no aparecen en su calculadora científica, porque las personas que lo tengan a mano, si revisan sobre la función seno, aparece seno elevado a menos 1. Esta es la función inversa, no es esto que está acá. O sea, en otras palabras, si usted quiere calcular secante de 30 grados, tiene que escribir en la calculadora 1 dividido
coseno de 30 grados. ¿Ya? ¿Copiaron eso? Matías está allá. Sebastián, Juan. Perfecto. Unos dos más y continuamos. Ahora, una observación. Cuando hablemos de calcular los ángulos asociados, o sea, perdón, las funciones trigonométricas asociadas a un ángulo, son 6. Tercero, coseno, tangente, y aparte la secante y cotangente. Y aquí están las gráficas de las funciones. Si se dan cuenta, tanto la función seno como la función coseno, sus gráficas son iguales. Lo que cambia es que una está más desfasada que la otra. O sea, por ejemplo, la función seno está movida. O sea, si tomamos esta en consideración como la primaria, la coseno va a corresponder a la función seno, pero trasladada 90 grados hacia la derecha. Y si tomamos la coseno, se traslada 90 grados hacia la izquierda. ¿Esto que nos lleva? Si se acuerdan de la regla de la profe comunista, solamente observando esto, seno de un ángulo es lo mismo que, como se movió hacia la izquierda, es el positivo, coseno de 90 más el ángulo, porque el movimiento fue hacia la izquierda. Recuerden que cuando el movimiento es hacia la izquierda, se suma lo que se varía, y si el movimiento es hacia la derecha, se resta lo que varía. Entonces estas dos se rigen por el tema de la profe comunista. Entonces ya tenemos una pequeña relación entre la función seno y la función coseno. Y la función tangente son estas especies de tallarines infinitos, que viene del menos infinito, pasa por el punto y se va hasta el más infinito, y repite la gráfica de 180 en 180 grados. Bueno. Recuerden que la función tangente va de menos infinito hasta más infinito, o sea, varía por todo el espectro de los números reales. Y todo el rato se va repitiendo. Bueno, y esta funciona acá igual, o sea, los valores siempre van variando de esta forma. Un momento. Y ahora, volviendo un poquito más antes de ver las gráficas, vamos a ver lo que está acá, que son los desfases. Como les decía, la función seno y coseno tienen esta gráfica ondulada que se repite hasta el infinito. ¿Y qué hace esto? Y que cada cierto tramo, que este tramo se va a llamar periodo, la función vuelve a tener los mismos valores. Esto también se explica por dar una vuelta entera. Por ejemplo, coseno de 30 es lo mismo que dar una vuelta entera y volver a ese punto, porque el valor de x siempre va a ser el mismo y el valor de y siempre va a ser el mismo. Entonces, esta vuelta o este concepto de volver a repetir el mismo valor se llama periodo. En este caso, la función seno y coseno, ambas son de periodos 2pi o 360 grados, que es la vuelta entera.
Y la función tangente es más rápida, porque como solamente vive en 180 grados, su periodo es 180, o en este caso pi, que es media vuelta. ¿Ya? Y Juana, vamos a tener que hacer un pequeño break porque me está molestando la garganta, así que voy a tomar agua y vuelvo. Dejar todo parado. Que trae el test, ya dije que entra progresión aritmética y geométrica. Merezco admin. Tenía que ir a admin. Hacer frío está. En clase de ingeniería cualquiera puede ser admin. ¿Qué fue eso? Su Onichan. Yo estaba viendo la malla curricular. Si sobrevivo 3 años, creo que 4 o 5 pasan piola. No entiendo esa referencia. Continuamos entonces. Profesor, Dígame. Oh, le escucho mal. cuando preguntan qué fue eso, por la voz de una niñita que dijo que está helado. Ah, ¿Sería su hija o...? pero mi micrófono estaba muteado, ¿o sí? No sé, o a lo mejor fue alguien del curso de nosotras. Sí, o sea, pues sí, porque mi hija no habla tan bien, o sea, Ah, ya. no. Entonces fue Habla, pero habla como cosas muy puntuales. Quería venir le gusta cuando estoy haciendo clases, venir a ver las caras de ustedes ahí. Entonces se pueden mirar así las cosas. Yo sé, tú haber sido la hermana o la hija de alguien. En fin, ya, vamos terminando entonces. Y terminamos con esto. Las entidades. Bueno, antes de eso, mejor voy a... Están todos viendo la pizarra, ¿cierto? Sí, Bien, perfecto. Entonces, con esto terminamos la clase de hoy día. Pero, dado un triángulo rectángulo y un ángulo que está acá, vamos a ocupar teta, dado que casi todo el texto está con teta. Nosotros sabemos por básica, o sea, un triángulo rectángulo, el ángulo opuesto, o sea, el lado opuesto al de 90 se llama hipotenusa. Y los otros dos lados se llaman catetos. Pero dado que el ángulo está acá, el cateto, este nombre va a recibir nombre de lado adyacente. Con Y, por si acaso. Y este va a ser del lado opuesto. Entonces en este caso quedaría de esta forma. El teta, como el ángulo está acá, el lado que está al ladito es este, es el adyacente, y el lado que está opuesto es este. Si el teta estuviese así, voy a colocar H nomás para decir hipotenusa, el lado adyacente sería este, y el opuesto sería este, porque es el opuesto al ángulo. Pero ¿por qué nos interesa esto? Porque, por ejemplo, el coseno de teta va a ser igual al lado adyacente partido por hipotenusa. El seno de teta
va a ser el lado opuesto, partido hipotenusa. Y tangente, como es la división de estos dos, es opuesto, partido adyacente. Esto va a ocurrir siempre en cualquier triángulo rectángulo, y esto insisto porque los triángulos son semejantes siempre, o sea, son proporcionales, entonces esto siempre va a ser verdad. Y esto anódenlo porque lo vamos a ocupar para la clase del día martes. ¿Ya? Para acordarse hay que usar socatoa. Sí, bueno, hay varias, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra, pero mnemotecnias para poder aprenderlo. El otro estaba la del lado hipo, hip, hip, no sé cuánto. La del choca, choca, hip, hip. En fin, existen muchas mnemotecnias para poder aprenderse esto de acá. Pero el tema es que se lo tienen que aprender. Y con estos jóvenes terminamos la parte teórica de trigonometría. Ya el martes vamos a empezar a hacer ejercicios. Dudas, consultas. Por 15ª vez, el test entra solamente progresión aritmética y geometría. Profesor, pero ¿después va a seguir pasando materia de trigonometría? ¿O va a pasar Correcto. esto? O sea, sí, o sea, la primera parte, por esto ya podemos empezar a hacer ejercicio. Pero después nos queda por ver bastante más, sí. Queda harto más. Sí, Ya. bastante más. Sí. ¿Más dudas, más consultas? No. Entonces damos por terminada la clase del día de hoy. Esto por acá. Definitivamente me queda la pantalla muy arriba, me quedo con el cuello muy para mirarlo.